Buenas tardes. En el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante en la salud neonatal. Se trata del tema de ictericia neonatal. Es de vital importancia para el primer nivel tener en cuenta el motivo tan frecuente de consulta que es la ictericia neonatal, ya que casi el 80% de todos los recién nacidos pueden presentar este tipo de patologías, que en muchos casos puede llegar a ser fisiológica o tener consecuencias tan desastrosas como el kernípterus. Como ya todos sabemos, la ictericia es un signo y un síntoma. No lo puede traer la mamá porque el niño está amarillo, o simplemente en el examen físico que le hagamos al recién nacido podemos ver que el niño está amarillo o está ictérico. Como ya dijimos, es una causa muy frecuente de consulta y las secuelas neurológicas son muy severas. Incluso hay casos en los que pueden llevar a la sangre. Básicamente la ictericia neonatal o la ictericia se caracteriza por presentar niveles elevados de bilirrubinas en sangre. Debemos tener en cuenta los siguientes apartados. Es que la ictericia neonatal se empieza a notar en la piel cuando los niveles de bilirrubina plasmáticos están por encima de 5 miligramos por decilitro. Además de eso, cuando hacemos el examen físico es importante hacerlo idealmente en la luz del día, o si no es posible cerca a una ventana o a una fuente de luz blanca. Debemos tener en cuenta que la progresión es cefalocaudal, de allí el nomograma de Kramer, que es el que se utilizaba previamente y el que está descrito en algunos textos, que evidencia que a mayor compromiso hacia abajo en el niño hay mayor nivel de bilirrubina. Lo más importante de esto es acordarnos que cuando se pigmentan las plantas y las palmas de los pies, el nivel de bilirrubina está alrededor de 15 miligramos y eso ya constituye un signo de alarma. Debemos recordar que la ictericia es visible en la piel a partir de niveles de 5 miligramos de bilirrubina. También tenemos que tener en cuenta que la progresión de la ictericia es cefalocaudal, es decir, primero se pone amarilla la piel de la cara y posteriormente el tronco y las extremidades. También debemos tener en cuenta el signo de alarma, que es el compromiso plantar o palmar cuando se comprometen con ictericia. Este signo de alarma indica que las bilirrubinas están alrededor de 15 miligramos por ciento y debemos tomar en ese niño niveles de bilirrubinas, y si no es posible tomarlos, por lo menos remitirlo para que se haga un manejo y un diagnóstico adecuado. La maniobra más fidedigna para examinar y para determinar si un recién nacido tiene una ictericia es hacer una compresión de la piel en la región de la frente y en la región external y mirar el tejido celular subcutáneo. Si este tejido celular subcutáneo está teñido de amarillo, podemos decir que el niño tiene ictericia. También es muy importante la calidad de la luz con la que estemos examinando este recién nacido. Idealmente debe ser a la luz del día o frente a una ventana, y si no es posible, utilizar luces fluorescentes blancas. De esta manera no nos estamos confundiendo con una fuente de luz amarilla que nos puede hacer falsos positivos en cuanto a la evaluación de la ictericia. Aquí en esta diapositiva estamos viendo lo que se llama el nomograma de Kramer. Refuerza lo que le estábamos diciendo, que que la progresión es cefalocaudal y que cuando hay compromiso plantar y palmar, los niveles de bilirrubina están muy elevados y necesitan una evaluación más especializada. También aquí en la foto vemos la cara de un niño que está ictérico. La maniobra que les expliqué ahorita es comprimir la región en la frente y mirar el tejido celular subcutáneo, que seguramente en este recién nacido va a estar comprometido con ictericia. Debemos acordarnos que la bilirrubina es un producto final del catabolismo del grupo M, que es un componente básico de la hemoglobina. En esta presentación le vamos a dar mayor importancia a la hiperbilirubinemia indirecta. Tenemos que acordarnos que la fracción indirecta de bilirrubina se une a la albúmina y es la que pasa a la barrera hematoencefálica. Además de esto, cuando aumentan las cantidades sobre niveles predeterminados, en general por encima de 20 o 25 miligramos por decilitro, hay una toxicidad neuronal selectiva. Esta toxicidad neuronal selectiva tiene que ver con los ganglios basales. Por esto genera una encefalopatía que inicialmente va a generar un compromiso del estado general del niño, incluso con requerimiento de cuidado intensivo, y si no se muere el niño por esta encefalopatía hiperbilirrubinémica, queda una fase secuelar, que la fase secuelar de esta encefalopatía es el que todos conocemos como kernípterus. Respecto a la bilirrubina directa, hay que saber que esta es hidrosoluble y no pasa la barrera hematoencefálica, por lo que en general no genera toxicidad neuronal.
En general, para todos sabemos que la ictericia puede ser dividida en dos: ictericia fisiológica y la ictericia patológica. La ictericia patológica se puede dividir tiene dos subdivisiones, que es hiperbilirrubinemia indirecta e hiperbilirrubinemia directa. La hiperbilirrubinemia directa se asocia a unas patologías específicas, básicamente sepsis bacteriana, TORCH, atresia de vías biliares, que es una patología que no podemos dejar pasar, otras alteraciones hepáticas, y la hiperbilirrubinemia indirecta se divide en dos también: hemolítica, donde están las más frecuentes, que son la incompatibilidad ABO y la incompatibilidad RH, que es lo que vamos a centrar los siguientes minutos de nuestra charla, e ictericia no hemolítica, entre las causas de las cuales podemos mencionar la ictericia asociada a lactancia materna, el hipotiroidismo, el síndrome de Gilbert, Krieger-Nadar, que son otros síndromes específicos de alteraciones específicas en las enzimas que procesan la bilirrubina indirecta. Lo primero que vamos a resaltar ahorita es la ictericia fisiológica. Como información general y para tener en cuenta, debemos saber que la bilirrubina es un antioxidante muy potente, y se supone que todos los niños hacen ictericia fisiológica como una manera de generar un mecanismo antioxidante para defenderse del cambio de un ambiente intrauterino que es hipóxico a un ambiente extrauterino que es hiperóxico. Entonces se constituiría un mecanismo de defensa antioxidante. Esa es como la razón de ser de que la mayoría de niños hagan una ictericia, y esta es la ictericia que llamamos fisiológica. Tiene las siguientes características: aparece después de las 36 horas de vida, es decir, un niño que en las primeras 36 horas de vida nos haga ictericia es un niño que necesita una evaluación completa, porque sería patológica. Dura máximo una semana en el recién nacido a término y 2 semanas en el recién nacido prematuro. Los niveles de bilirrubina siempre van a estar por debajo de 15 miligramos por decilitro. Estamos hablando de niveles de bilirrubina total. Siempre hay predominio de bilirrubina indirecta, y si la bilirrubina directa es más del 20% de la bilirrubina total o más de 2 miligramos por decilitro, ya esta hiperbilirrubinemia se nos vuelve patológica y necesita una evaluación más especializada, pensando en las causas de hiperbilirrubinemia directa que hablamos ahorita, tales como atresia de vías biliares o hepatitis o enfermedades del complejo TORCH. Ya pasando a patologías específicas, vamos a hablar de la incompatibilidad ABO. Es la causa más frecuente de ictericia. En este momento es la causa más frecuente de kernicterus. En el pasado, la causa más frecuente de kernicterus, de que un niño hiciera kernicterus, era la incompatibilidad de RH. Pero como todos estamos ya más sensibilizados respecto a la aparición de esta incompatibilidad RH y a la aparición de la inmunoglobulina anti-D o Resuman, esta incompatibilidad de RH se atiende más fácil y más precozmente y no genera tanto patología a largo plazo como la incompatibilidad de ABO. Además, esta es mucho más frecuente, más o menos el 20% de todos los embarazos se asocian a un riesgo de incompatibilidad de ABO. La fisiopatología básica de esta incompatibilidad es la unión entre los anticuerpos maternos anti-A o anti-B de una madre, o con los eritrocitos A o B del neonato, de los glóbulos rojos del neonato. Es importante acordarnos que la incompatibilidad de ABO se puede dar desde el primer embarazo, porque la madre embarazada está naturalmente expuesta a estos antígenos y genera anticuerpos durante toda su vida, y cuando el bebé es A o B genera estos anticuerpos que generan la incompatibilidad. La inmunoglobulina que pasa o que se genera en esta patología es inmunoglobulina del tipo G, que como ustedes ya saben atraviesan la placenta y pueden producir hemólisis en el neonato. Esta es una ictericia precoz, es decir, aparece en las primeras 24 a 36 horas de vida y puede estar acompañada o no de anemia dependiendo del grado de hemólisis que genere. Otra patología que también es importante es la incompatibilidad de RH. Es muy importante detectar esta patología durante el embarazo y en los controles prenatales. Por eso en los interrogatorios previos debemos tener en cuenta el RH de la mamá y el RH del papá. ¿Para qué? Para saber si una madre es RH negativa y el papá es RH negativo, es muy probable que el recién nacido sea RH negativo y no haya necesidad de hacer ninguna intervención. El problema es cuando la mamá es RH negativo y el padre es RH positivo, porque las posibilidades aumentan de que el recién nacido sea RH positivo y se genere esta incompatibilidad. Es importante saber que esta patología no se presenta durante el primer embarazo,
simplemente se presenta a partir del segundo embarazo. ¿Por qué? Porque en el primer embarazo la respuesta que se produce es una respuesta de tipo IgM, y debemos acordarnos que la IgM, por su alto peso molecular, no atraviesa la placenta. Donde sí tenemos problemas es a partir del segundo embarazo, donde la respuesta ya que se monta no es IgM sino IgG. Como lo dijimos previamente, esta sí atraviesa la placenta y nos va a generar destrucción de los glóbulos rojos RH positivos del feto, y va a generar pues la hemólisis, y dependiendo del grado de la enfermedad puede generar un cuadro severo de hidrops fetal que incluso puede llegar a la muerte in útero de este recién nacido. Para esto es importante tener en cuenta siempre la utilización de la inmunoglobulina anti-D, que se debe poner en las mamás RH negativas en la semana 28 y después de las 72 horas de un parto. De un producto RH positivo. También se debe utilizar en casos de abortos o procedimientos invasivos a nivel de las vellosidades coriónicas. Ya habiendo hablado algunos aspectos importantes respecto a las dos patologías más comunes que generan hiperbilirubinemia indirecta, como son la incompatibilidad ABO y la incompatibilidad RH, vamos a pasar ahorita a hablar de una causa muy frecuente de consulta, que es la mal llamada ictericia por leche materna. Esta patología ha generado mucha controversia por el nombre y ha generado muchas dificultades en el manejo, porque muchas veces puede generar niveles de bilirrubinas muy altos, incluso superiores a 15 o 20 miligramos por decilitro, y el manejo todavía no está totalmente claro, así como su etiología tampoco es muy clara. Lo que sí sabemos es que se produce en pacientes que reciben lactancia materna exclusiva. La causa no es muy clara. Algunas teorías dicen que existe una sustancia en la leche materna que aumenta el tránsito intestinal de la bilirrubina, aumenta la absorción intestinal de esta, y por esto se genera esta elevación en la bilirrubina. Algunos le echan la culpa a la pregnenolona, hay otros factores, pero no se ha identificado específicamente cuál es la causa. La teoría que más auge está cogiendo en los últimos años es la teoría de que realmente la leche materna no genera hiperbilirrubinemia, que simplemente lo que genera hiperbilirrubinemia es una mala técnica alimentaria. Es decir, la mamá no da con la suficiente frecuencia de mamar al recién nacido, o cuando lo da lo hace de una manera inadecuada, el recién nacido no presenta un buen agarre, no baja la suficiente leche, y esto se caracteriza o se demuestra porque la mayoría de estos recién nacidos que están con ictericia por lactancia materna o por leche materna no logran un adecuado aumento de peso, dependiendo pues desde que nacen, incluso pierden peso más del que uno espera que pierdan máximo el 15%. Estos pacientes pueden perder peso. Cuando se interroga a la mamá de una manera juiciosa, se da cuenta que estos bebés no mojan pañales, las deposiciones son escasas y en algunos casos pueden hacer hipoglicemia. Todo esto nos hace apuntar a que lo que está pasando es que esta mamita no sabe lactar adecuadamente, y por eso se genera este tipo de ictericia. Es muy importante saber que en primera medida no debemos suspender la lactancia cuando estamos sospechando esta patología. Debemos saber que esta patología es una patología de descarte y que se hace el diagnóstico una vez hayamos descartado las incompatibilidades que mencionamos previamente. Se debe enseñar a la mamá a lactar adecuadamente, dar consejería en lactancia materna y hacer controles frecuentes, es decir, nos consulta un niño por una ictericia por leche materna, lo que nosotros creamos que es por leche materna, debemos dar la educación al respecto y evaluar al niño a 48 horas siguientes con niveles de bilirrubinas. En la mayoría de los casos, estos niveles de bilirrubinas van a bajar a niveles que no son patológicos. En un pequeño porcentaje de los casos es necesario suspender la lactancia materna y dar fórmula, pero siempre explicándole a la mamá que es una medida temporal y no debe durar más de 48 horas. En general, esto sería suficiente para manejar la mayoría de este tipo de ictericias. Respecto a las causas de hiperbilirubinemia directa, me atrevo a mencionar la causa que más importancia debe tener en nosotros, que es la atresia de vías biliares. Se caracteriza por, como ya dijimos, hiperbilirubinemia directa, progresiva, que genera una ictericia que se llama verdínica porque el niño va adquiriendo un tinte verdoso con heces alcohólicas. Además de esto, hay alteración en las pruebas de enzimas hepáticas, las cuales se elevan progresivamente, indicando un compromiso hepático, un daño hepático asociado. ¿Por qué es tan importante esta atresia de vías biliares en el diagnóstico de la ictericia neonatal? Porque su diagnóstico precoz es natal. Es decir, si logramos diagnosticar y tratar
quirúrgicamente la atresia de vías biliares antes de los 2 meses de vida, este paciente tiene un pronóstico muy bueno, con una probabilidad de mejoría por encima de un 60 o un 80%. Si por el contrario hacemos un diagnóstico tardío por encima de los 60 días, este paciente probablemente va a hacer una falla hepática y va a necesitar un trasplante hepático como única posibilidad de sobrevivir. Por eso es tan importante hacer este diagnóstico y siempre acordarnos que cuando hay hiperbilirrubinemia directa con heces alcohólicas es un paciente que necesita un estudio profundo en tercer nivel, porque la mejor manera de diagnosticar esta patología es con una gamografía hepatobiliar. Otras causas de hiperbilirrubinemia directa son muy frecuentes para nosotros. Está lo que denominamos complejo TORCH, que es un grupo de patologías que se adquieren in útero y que, como ya todos sabemos, corresponde a una sigla que significa toxoplasmosis, otras enfermedades, rubeola, citomegalovirus, herpes virus y sífilis. Esto es lo que significa el grupo TORCH. Tienen características clínicas similares y básicamente generan hiperbilirrubinemia directa, hepatoesplenomegalia, una restricción del crecimiento intrauterino o prematuridad, incluso la muerte en algunos casos, con un compromiso hematológico importante que se caracteriza por anemia y trombocitopenia. Hay compromiso ocular con presencia de coriorretinitis, cataratas o microftalmia, ya cada enfermedad pues tiene su característica especial, o del sistema nervioso central, y lo que nos va a orientar hacia ese diagnóstico es la presencia de calcificaciones periventriculares secundarias pues al daño en el sistema nervioso central, que incluso se puede complicar con hidrocefalia. Cuando nos enfrentamos ante una ictericia neonatal, tenemos que tener un apoyo paraclínico. Inicialmente el examen físico es muy importante, el interrogatorio, pero siempre que tengamos dudas o que veamos que esta ictericia ya no cumple características que son fisiológicas, necesitamos hacer un estudio profundo a nivel paraclínico. Lo primero es el nivel de bilirrubinas diferenciadas. Medir bilirrubina total, medir bilirrubina directa y indirectamente, pues, perdón las redundancias, medimos el nivel de bilirrubina indirecta. También es importante tener presente un hemograma. En el hemograma vamos a tener ciertas características que son importantes. Debemos mirar si hay algún grado de anemia o no anemia, si hay trombocitopenia o si hay causas como la sepsis que nos podrían dar una desviación a la izquierda o presencia de formas inmaduras. Los reticulocitos nos indican que si están aumentados, en neonatos se considera aumentado los reticulocitos que están por encima de 8%. Si la cifra de reticulocitos está por encima de 8%, podemos intuir que hay una anemia, que hay una destrucción de glóbulos rojos y que la médula está produciendo reticulocitos para reemplazar esos glóbulos rojos que se están perdiendo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La prueba de Coombs, acordarse que en el recién nacido se toma prueba de Coombs directa, en la mamá prueba de Coombs indirecta. La prueba de Coombs directa nos indica que hay una hemólisis o que hay una incompatibilidad que está generando destrucción de glóbulos rojos. Lo importante de la prueba de Coombs es que si es positiva nos apoya el diagnóstico, pero si es negativa no nos lo descarta. Muchas incompatibilidades y muchas anemias hemolíticas secundarias e incompatibilidades pueden tener pruebas de Coombs directa negativas y ser de una importancia clínica muy significativa. La hemoclasificación del recién nacido también es básica, así como la hemoclasificación de la madre. Ya sabemos que madre RH negativo con hijo RH positivo puede generar un riesgo de incompatibilidad de RH, o mamá grupo 0 con recién nacido grupo A o B también puede generar riesgo de incompatibilidad, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y el extendido de sangre periférica nos ayuda a confirmar el grado de anemia y evaluar si hay algún grado de hemólisis, entonces también es muy importante tenerlo en cuenta. Algo que también les recomiendo es no aprenderse las cifras de bilirrubinas. No hay una cifra mágica a partir del cual este paciente vaya a necesitar determinado tratamiento, no. La única cifra que sí les hago llamar la atención es la cifra de 15 miligramos por decilitro. Todo paciente que tenga cifras de bilirrubina total por encima de 15 miligramos por decilitro es un paciente que necesita una evaluación más profunda. También es importante familiarizarnos con los gráficos o nomogramas que hay para interpretar las bilirrubinas. Estos gráficos ya están probados, se publicaron desde el 2005 y se llaman nomogramas de Butani. Estos nomogramas estaban en el documento adjunto y lo que hacen es, en la
es valorar el nivel de bilirrubinas comparado con las horas de vida que tiene el recién nacido y con unos grupos de riesgo. De esta manera nos dice cuál es el mejor tratamiento y a partir de cuándo necesitamos instituir determinada terapéutica. Entonces siempre que interpretemos unos niveles de bilirrubina, interpretarlos a la luz de los nomogramas. Respecto a la terapéutica, vamos a mencionar de una manera muy somera las principales estrategias terapéuticas con las que contamos. Esto funciona más que todo en segundo y tercer nivel, pero igual deben conocerlo. La primera técnica terapéutica es la fototerapia. Como su nombre lo indica, es la aplicación de luz para el manejo de patologías. Es importante acordarnos que esto se genera a través de una lámpara que tiene unas longitudes de ondas específicas. Las longitudes de ondas que tienen estas lámparas son longitudes entre 460 y 490 nanómetros. Esta longitud de onda que permite que se penetre muy bien el tejido celular subcutáneo y al penetrar el tejido celular subcutáneo se estimulan las moléculas de bilirrubina que están presentes en los capilares subcutáneos y convierte una bilirrubina que era insoluble en isómeros de bilirrubina que son hidrosolubles y se pueden eliminar por bilis y por heces. Esa es la manera en que funciona la fototerapia. Los niveles de bilirrubina en general superiores a 10 necesitan fototerapia, pero como les digo, siempre deben ser usados a la luz de los nomogramas. En muchas partes hacemos lámparas hechizas o lámparas fabricadas con tubos de neón, pero lo que sí tenemos que saber o tener en cuenta es que estas luces de neón no tienen la longitud de onda que les hablé ahorita y no penetran la piel, por lo general son inefectivas. Es importante tener en cuenta que la fototerapia no es un procedimiento inocuo, puede tener consecuencias negativas, sobre todo a nivel de los bastones, a nivel ocular. Por eso necesitan, cuando la estamos poniendo, protección ocular. También puede generar diarrea o puede generar ciertos rash, o en pacientes con porfiria pueden estar contraindicadas. Entonces es una estrategia terapéutica muy importante, pero que hay que saberla manejar también. Como información general, no solo son lámparas de fototerapia, ahorita con el desarrollo tecnológico también hay mantas de fototerapia, o sea, son mantas de fibra óptica que generan longitudes de onda específicas, y también hay colchones hechos de luz LED que generan también fototerapia y se están utilizando cada vez más. En casos de ictericia muy severa o que el riesgo de encefalopatía sea muy alto, uno puede combinar 2 o 3 lámparas para generar más luz y de esa manera generar una mayor efectividad de la fototerapia. El cuidado de enfermería es importantísimo en los pacientes con fototerapia. Se debe tener en cuenta que se debe continuar con la alimentación normal. Como ya les dije, se generan unos isómeros que son solubles y que se botan por intestino y por orina. Entonces el niño debe estar bien hidratado, debe estar bien alimentado. Las enfermeras deben estar muy pendientes de hacer los cambios de posición, de no cubrir la piel con pañales ni con ropa muy grande, porque entonces no vamos a permitir que entre la luz a la piel, que es donde debe estar. Aquí vemos una foto de un recién nacido bajo fototerapia. Vemos que la luz que se utiliza es una luz violeta, azul violeta, y tiene las lámparas de protección ocular. Otra estrategia terapéutica es la sanguinotransfusión, cada vez menos usada afortunadamente porque es un procedimiento muy cruento. Consiste en cambiar la sangre del bebé o la volemia del bebé en 2 ocasiones. Es sacar la sangre una vez, cambiarla y volverla a sacar y volverla a cambiar. Necesita un acceso venoso central. Solamente se puede hacer en unidades de cuidado intensivo neonatal y por personal entrenado. Es un procedimiento que tiene unas complicaciones graves, más o menos en un 5% de todos los casos, y la mortalidad es de alrededor 2%. Entonces es un procedimiento al que no queremos llegar y por eso es que estamos con ustedes intentando hacer un diagnóstico precoz para no llegar hasta allá. La sanguinotransfusión siempre está indicada cuando hayan cambios sugestivos de encefalopatía, es decir, cuando el niño tenga cambios en el estado de conciencia, cuando esté somnoliento, letárgico, cuando tenga alteraciones en el tono muscular, cuando no responda adecuadamente a estímulos y tenga unas bilirrubinas muy altas. En ese caso sospechamos encefalopatía hiperbilirrubinémica y estaría indicado la exsanguinotransfusión. Y también, para definir si un niño necesita una exsanguinotransfusión, se debe utilizar un gráfico que nos diga a partir de qué nivel de bilirrubina para ese niño está indicada la exsanguinotransfusión. Hay otras estrategias terapéuticas cada vez más usadas también. La gamma-globulina es usada, o inmunoglobulina humana hiperinmune es usada
Cada vez más en este tipo de pacientes se usa en pacientes que tengan hemólisis, ya sea por incompatibilidad ABO o incompatibilidad de RH, y que esta hemólisis o estos niveles de bilirrubina sigan subiendo a pesar de una terapéutica adecuada, especialmente con fototerapia. En ese caso se utilizan la camaglobulina. También solamente se pueden usar en cuidado intensivo y son costosas. El fenobarbital, para acordarnos, no tiene ningún papel en el manejo de la hiperbilirrubinemia. Hace algunos años se utilizaba de una manera más general, ahorita se sabe que no tiene ningún papel en el manejo de la hiperbilirrubinemia. Y también, como parte del complemento, es la helioterapia, es sacar los niños al sol. Es importante que ustedes entiendan que la helioterapia no está indicada en el manejo de la ictericia patológica, porque, como ya dijimos, la luz del sol tiene una longitud de onda diferente, incluso genera luces, el espectro de luz está en el espectro ultravioleta también, lo que puede generar quemaduras. Lo que se recomienda es decirle a la mamá que saque al niño en horas de la mañana hasta las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde a pequeños baños de sol, pero siempre haciendo énfasis de que esto no es una estrategia terapéutica, sino simplemente es parte del acercamiento para el niño o para el manejo de la ictericia fisiológica, no para la ictericia patológica. La prevención es importante. Siempre que estemos atendiendo a un recién nacido, la ictericia debe ser el quinto, sexto signo vital. Después de la oximetría sería la ictericia el otro signo vital que tenemos que medir. Siempre mirar la luz del día, como lo dijimos. Se debe vigilar en puerperio. En nuestros casos a veces estamos dando unas altas muy tempranas por la necesidad de camas y por la presión del sistema. Entonces muchas veces muchos niños se van antes de las 24 o 36 horas y cuando llegan en ictericia patológica. Entonces es muy importante hacer el seguimiento. Lo mismo, es importante vigilar si ustedes tienen la posibilidad de un niño con un riesgo de incompatibilidad, ojalá lo pudieran dejar hospitalizado 24 a 36 horas para hacer un seguimiento clínico, que sería muy importante. También es importantísimo explicarle a la mamá la detección de la ictericia y ponerla como un signo de alarma. Y no olvidar, como ya mencionamos, la aplicación de la camaglobulina anti-E. Esto es todo, muchísimas gracias.